Amigos, qué gusto poder saludarlos en esta mañana. Me encanta la idea de que como iglesia podamos reunirnos, tal vez no físicamente, lo extrañamos el abrazo, el saludar personalmente, pero bueno, hay que seguir las medidas que nos están recomendando nuestras autoridades y vamos a confiar en Dios en que todo esto va a pasar pronto. Quiero darte un anuncio rápido antes de entrar en el mensaje de esta mañana, y es que el próximo viernes vamos a tener una reunión en vivo en donde vamos a celebrar y a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero vamos a celebrarlo con la Santa Cena. Yo te quiero animar a que juntes a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a quien tú consideres necesario, y tengas contigo los elementos. Pan sin levadura sería genial. Si no lo puedes conseguir, no te preocupes. Puedes usar galletas saladas, por ejemplo, y jugo. Y yo creo que va a ser un momento muy, muy especial. Así que te animo a que te conectes con nosotros este viernes a las 7 de la tarde. Muy bien, amigos, vamos a continuar con la serie acerca de Jesús y yo quiero, o me gustaría saber, mejor dicho, si estas series te están animando o inspirando a amar más a Jesús, a conocerlo más, y yo te quiero animar a que tú tomes notas, a que compartas estos videos y tengas el corazón abierto a lo que Dios va a tratar con nosotros en esta mañana. Lo hemos conocido en diferentes facetas y hoy vamos a conocer a Jesús como un hacedor de milagros. Puedes despertar ahí a la persona que está a tu izquierda o a tu derecha y dile: hey, Jesús, hacedor de milagros. Vamos, con ánimo, mueve ahí a la familia entera. Quiero mencionar algo importante. Jesús hizo muchísimos milagros, muchas cosas. Juan dice que si hubiéramos escrito todo lo que Jesús hizo, sería prácticamente imposible contener en la tierra la cantidad de libros que hablaran acerca de lo que Él hizo. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en un milagro muy conocido, pero que yo creo que podemos aprender algo importante de Jesús. Si les parece, mis amigos, ¿por qué no me acompañan a Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41? Y dice lo siguiente: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Importante, al final lo vamos a mencionar. Otras barcas seguían a Jesús. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Por qué no oramos, mis amigos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú hablarás hoy. Señor, ayúdanos a conocerte, Jesús, de una forma más personal, y que podamos enamorarnos más de ti y que nuestra fe en ti sea cada vez más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Muy bien, amigos. No sé cuántos de ustedes les encanta el mar, ¿no? El mar, las palmeras, la playa, la arena, el estar a lo mejor abajo de una palapa, así con unas gafas, disfrutando de un buen clima, obviamente, con un coco, ¿no?
Un coco loco on the beach, ¿no? O a lo mejor fruta con salsa, con tajín, algunos cacahuates, rielitos, chamoy. Ahí estarle disfrutando, ¿no? Y estar relajado. Por cierto, hoy estamos entrando en la Semana Mayor, Domingo de Ramos hoy, y muchas personas aprovechan para salir de vacaciones. Entonces tú puedes disfrutar de la playa. Sí, mal chiste, perdón, vamos a estar en casa. Bueno, si tú disfrutas de la playa, yo creo que la mayoría de las personas lo hacemos. Y hace algunos días o meses estuve con mi esposa en San Carlos y pues, disfrutando el clima y la compañía mejor, sin duda. Pero un día, cuando estábamos ya dormidos o queriéndonos dormir, se acercó una tormenta. Y yo no sé tú, pero a mí las tormentas en el mar me dan pavor. Y cuando estaba acostado, María ya estaba dormida y el viento, ¿no? Y los relámpagos. Y yo así como que, ay, nanita, ¿no? No sé, el tsunami. Y de verdad que estaba muy preocupado por tantas cosas que han sucedido en el mundo. Y me imaginé y recordé la película de Lo Imposible, creo que se llama, de esa familia estadounidense en Tailandia y todo el desastre, bueno, en Tailandia, en Indonesia, todo el desastre ese que pasó y estaba bien preocupado. Ahora, esto me pone a pensar a mí la situación en la que estuvieron los discípulos. No fue cualquier cosa. Es muy fácil juzgar a personas y decir, es que ¿por qué no crees en Jesús? O ¿por qué no confías en Dios? O deja de afanarte, no te preocupes tanto. Y es muy fácil juzgar a las personas, y en este caso a los discípulos, pero realmente estar no era el mar, era un lago, pero estar rodeado de agua, con una tormenta, metiéndose el agua, pensando que se va a inundar, ¿no? el barco o la barca y que va a claudicar, tú piensas que te vas a morir. Y ese era el sentir de los discípulos, o sea, estaban preocupadísimos, complicado. Ahora, Jesús estaba descansando a un lado de la barca, dormido, relajado. Pudiéramos también juzgar a Jesús y pensar que insensible, pero Jesús había estado trabajando todo el día, enseñando a las multitudes, estaba cansado físicamente. Ahora, los discípulos, cuando vieron la tormenta y empezaron a hacer cosas para tratar de salvar el barco, a lo mejor con una cubeta empezar a tirar el agua hacia afuera, empezaron a mirarse unos a otros y notaron que faltaba un hombre, Jesús. Así que dice la Biblia que fueron a donde estaba Jesús y le gritaron para despertarlo, ¿no? ¡Maestro! Nosotros nos estamos ahogando, no te importa, ¿no? Así como algo histéricos. Y qué increíble el sentir de los discípulos de pensar que a Jesús no le importaba la vida de ellos, que no le importaba la situación de ellos. Y esto me lleva a pensar un poquito a los que somos papás, padres de familia. Por ejemplo, mi hijo menor le encantan los videojuegos. Yo sé que muchos de sus hijos también los disfrutan. Y está ahí jugando, ¿no? Y hay ocasiones en las que él llega conmigo y me dice, papá, emocionado me empieza a platicar lo que está pasando, con quién está jugando y todo eso, ¿no? Y da la casualidad que muchas veces es una temporada en donde le dan promoción a una película, por ejemplo los Star Wars. Y llega Johan, no quería decir su nombre, pero ya lo mencioné, llega conmigo y me dice, papá, es que es increíble, hay un personaje nuevo y hay que comprarlo, pero trae este skin, o sea, es un personaje, trae un pico y trae no sé qué tantas cosas. Y luego yo pienso, ¿comprar juegos, no? O sea, nosotros cuando estábamos jóvenes o más jóvenes, jugábamos al bote pateado, al cinto robado, y lo único que teníamos que comprar o cambiar era el bote porque ya estaba todo mayugado, o el cinto porque papá tenía que salir y pues a conseguir otra cosa, ¿no? Y hay ocasiones en donde
yo le digo a Johan, ¿sabes qué? Aunque él tiene dinero ahorrado, le digo, ¿sabes qué? No, hoy no. Porque ya has comprado o porque hay un objetivo de ahorrar para otra cosa. Y se puede notar su frustración. Ahora, no me juzgues como un mal papá. Yo sé que tú haces lo mismo con tus hijos. Hay ocasiones que un no es necesario. Y cuando Johan se va, o sea, se va frustrado y tal vez él va sintiendo como, no te importa mi felicidad, papá, no te importa lo que yo estoy pasando, más ahora que estamos encerrados, necesito actualizar cosas. Ahora, a lo mejor no es tu mismo ejemplo, pero tal vez tu hijo en alguna ocasión tuviste que decirle que no a que él saliera con sus amigos porque tú tenías una reunión familiar, tenían que ir a visitar a la abuela o tal vez llegó un tío lejano y se van a reunir todos juntos y tú simplemente le dices a tu hijo, sabes que no puedes salir, tienes que estar con nosotros. Y la reacción de él es como, no te importa mi vida social, papá. O a lo mejor tu hijo te pide cierta ropa, unos tenis, y tú le dices, hoy no se puede comprar, la crisis, espérate. Y él frustrado, así como, no te interesa mis outfits, tengo que repetirlo cada 13 veces, lo mismo, no sé, ¿no? Cada uno de nosotros batalla en algún área con nuestros hijos. Los discípulos estaban sintiendo lo mismo con Jesús. ¿No te importa mi vida? ¿No te importa lo que estamos atravesando? ¿No te importa la situación en la que nos encontramos? Y aunque era entendible, era como dos aspectos distintos de enfrentar esa realidad. Tal vez para los discípulos entrar a esa barca significaba una tumba, era el fin de ellos. Y para Jesús era una king size, ¿no? Así a sus anchas, a gusto, relajándose. Tal vez para los discípulos lo que ellos estaban mirando con sus ojos les estaba robando el sueño. Y a Jesús era todo lo contrario, era estas olas ¿no? Como que se estaba meciendo a gusto, descansando. Ahora, ¿cómo pudo Jesús dormir en medio de una tormenta? Más allá del descanso físico que se necesita, ¿no? Que necesitamos las personas. Y la respuesta creo que es muy sencilla, mis amigos. Pudo descansar en medio de la tormenta porque Jesús controlaba la tormenta. No hay nada que Él no pudiera controlar. Ahora, piensa en esto, nos sucede a nosotros en la tecnología. No sé cuántos de ustedes se sientan a ver una película en la televisión y terminan dormidos, ¿no? Si es el caso, puedes darle un codazo ahí a tu pareja. Pero muchas personas se duermen, o hay gente que paga un boleto para ir a ver una película al cine y termina durmiéndose a los 15 minutos, o en el celular, ¿no? Y podemos pensar que, wow, la tecnología que tenemos ahora en la actualidad es fenomenal, pero la tecnología muchas veces se hace tan cotidiana que ya no te capta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú llevaras tu televisor a, no sé, una aldea que no ha tenido contacto con la civilización, tal vez en el Amazonas, que aún hay civilizaciones que muchas de ellas por voluntad propia deciden alejarse de la civilización moderna? Pero imagínate que llegas a una aldea, pones la televisión, ellos no saben nada, y tú la enciendes y les pones una película de Clint Eastwood, ¿no? Del viejo oeste. Y ellos la están mirando. Imagínate el asombro que tendrían. Es como que algo hay adentro de esa caja, ¿no? De esa caja negra. Y a lo mejor tú te iba a dar sueño, te ibas a empezar a dormir y ellos te iban a mover y decirte, hey, ¿cómo te duermes cuando están a punto de salir esos maleantes de esa caja, ¿no? Y preocupados. Y tú les dices, sabes que no pasa nada, agarras el control remoto y apagas la televisión, se terminó el problema, ¿no? Jesús hizo justo lo mismo en la tormenta. Tal vez Él no tenía un control remoto, pero declaró algo a la naturaleza y uno de los milagros más impresionantes sucedieron en ese momento. El viento feroz, las olas
tan tremendas, se calmaron. Y los discípulos quedaron atónitos y temerosos por lo que Jesús había hecho. Jesús tenía la autoridad sobre la naturaleza misma. Y no clamó por un ángel, no usó una varita mágica, no declaró unas palabras con cierto truco, simplemente declaró con la autoridad que Él tiene, y el viento y la tormenta cesó. Y la reacción de los discípulos fue muy curiosa. Estaban espantados y dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo increíble de todo esto, mis amigos, es que era el principio para los discípulos de un conocimiento de Jesús como un hacedor de milagros. Ellos pudieron ver más adelante, cuando llegaron, hacia donde iban, cuando lograron cruzar el lago, cómo Jesús liberó a un endemoniado, al endemoniado gadareno, y cómo los demonios se metieron con unos cerdos, y esos cerdos cayeron a un acantilado. Eso fue algo impresionante para ellos. Los discípulos miraron cómo Jesús podía sanar a las personas, a un cojo, y cuánta gente pudo caminar. Cuántas personas que habían perdido la vista o habían nacido ciegos, Jesús los sanó. Eran milagros increíbles. Muchos de los discípulos miraron la alimentación de los 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces. Alimentaron a 5,000 hombres, más la familia probablemente, y aún sobró comida. Miraron cómo personas que habían muerto volvían a la vida cuando Jesús declaraba vida y llamaba a alguien en la tumba. Marcos 1:27 es uno de los momentos asombrosos para los discípulos. Después de haber liberado a alguien, dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Ahora, mis amigos, ¿sabes que no es de extrañar que ellos estuvieran 2 años o 3 años después dispuestos a morir por Jesús? Porque habían visto lo que Él hacía. Y creo que el sello de todo eso fue cuando Jesús resucitó. Y obviamente cuando el Espíritu Santo llegó con ellos, empezaron a hablar y a trastornar, en el buen sentido de la palabra, al mundo. Pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque creían y sabían quién era Jesús. Pedro experimentó de primera mano otro milagro increíble, muy similar. En otro evento, cruzando el otro lago, estaban allí queriendo llegar a la otra orilla, y una tormenta otra vez los atrapó. Y en esta ocasión dice la Biblia que Jesús venía caminando sobre el mar. Yo ahí sí, de plano, ya no sé qué hacer. Si una tormenta estando en el hotel, y veo una tormenta en la playa, en el mar, me da pavor. Imagínate ahora mirar a alguien caminando. O sea, debió haber sido impresionante. Pero Pedro se animó, y dice Mateo 14 que empezó a conversar con él y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Ahora piensa en esto, mi amigo, mi amiga. Tal vez, si no hubiera habido una tormenta de por medio y Jesús igual hubiera llegado con ellos caminando, la reacción de asombro de los discípulos, de Pedro, hubiera sido tal vez igual, ¿no? De ¡wow! Jesús caminando sobre el agua. Tal vez ellos hubieran empezado a aplaudir, a chiflar, se hubieran vuelto locos. ¡Ey, es mi maestro! ¡Wow, qué increíble! Pero a lo mejor no se hubiera animado Pedro a salir de la barca. Y es que las tormentas
y me refiero a las tormentas de la vida, tienen una característica, y es que muchas veces nos impulsan, mis amigos, a tomar caminos sin precedentes. Tal vez el ambiente, el viento, los relámpagos, ver a Jesús caminando sobre el agua, llenó de fe a Pedro cuando lo estaba mirando y pidió caminar sobre el agua y empezó a hacerlo. Sin embargo, la historia dice, y te la sabes perfecto, cuando empezó a caminar y a ver las olas, le entró miedo a Pedro, bajó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Ahora, tú y yo no podemos escoger las tormentas de la vida, pero sí podemos escoger lo que miramos durante una tormenta. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Dónde está nuestro enfoque cuando atravesamos circunstancias o situaciones difíciles? Hebreos capítulo 12 nos anima a enfocar correctamente nuestra vista. Puesto los ojos, dice Hebreos, en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Nos anima a que nuestra mirada esté puesta en el hacedor de milagros, aquel que puede revertir una situación, aquel que puede cambiar nuestra circunstancia, aquel que puede dar órdenes a la naturaleza y ésta tiene que obedecerle. Te quiero poner otro ejemplo. Muchos de nosotros creo que hemos ido alguna vez con un médico y muchos médicos acostumbran poner en sus paredes del consultorio, pues, no sé, los diplomas, a lo mejor diplomados, el título en donde estudió y la universidad, qué título le dio a esa persona. Y tú cuando empiezas a mirar esos cuadros, tú te llenas de ánimo porque dices, pues llegué al consultorio correcto, ¿no? O sea, sabe el médico, es un profesional. Y mientras estás ahí leyendo y viendo, tal vez estás animado. Y a lo mejor puede cambiar el panorama cuando el médico empieza a leer tal vez los resultados de un análisis clínico, de un dictamen o un parte médico. Y cuando él empieza a hablar y a decir la enfermedad, yo creo que es difícil y es un shock. Y empiezas a llenarte de temor o de inseguridad de cómo vas a enfrentar eso, cómo vas a pagar un tratamiento, qué vas a decirle a las personas. No sé, empiezas con miles y miles de cosas. El diagnóstico puede cambiar la perspectiva de las personas, pero el llamado de Dios, mis amigos, es a confiar en Él. Es a tener los pies sobre la tierra y muchas veces enfrentar los problemas como ese dictamen médico. Pero mientras lo estamos mirando o escuchando, nos llenamos de temor. Pero ¿qué pasaría si cuando el médico está hablando y mientras escuchas lo que te dice, volteas a la pared de nuevo y empiezas a leer el título que tiene el médico, que algún reconocimiento tal vez, algún diplomado? Es como que tú empiezas a tener confianza de nuevo, ¿no? Decir, bueno, me está dando una mala noticia, pero yo creo que me vas a ayudar porque eres un profesional y lo demuestra al menos este papel. Dios nos anima a que no seamos ingenuos ante la necesidad o los problemas que enfrentemos, que seamos solamente positivos, ¿no? Como no tengo enfermedad, no hay problema, no tengo esta circunstancia, no hay ninguna deuda con el de Coppel, ni con el de Electra, ni con el banco, no hay nada de problema, ¿no? Dios nos llama a que seamos también realistas en lo que estamos enfrentando, pero Él nos dice que nuestra mirada y nuestra esperanza no esté en esos problemas, sino que esté en Él, el autor y consumador de la fe, en Él, el autor de milagros. Hebreos 2 dice lo siguiente: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Presta atención a las verdades que hemos oído. ¿Quieres un consejo en esta mañana? Y tal vez puedes olvidarte de muchas cosas, pero piensa en esto. Haz
lo que sea para mantener tu mirada en Jesús. Haz lo que sea para estar enfocado en Jesús, en sus promesas y quién es Él. Creo que hay muchas historias, mis amigos, de fortaleza en medio de la tormenta. Y cuando nos desenfocamos de Dios, el temor puede llenar nuestras vidas. Hace algún tiempo, Maki, platicando con él, y creo que lo hizo extensivo, atravesó una situación difícil con su familia, con su esposa y una de sus hijas que tuvieron que estar en el hospital. Me parece que era cuando estaba el tema del parto y todo eso. Y Maki comentaba que fue difícil por el diagnóstico, por cómo se dieron algunas situaciones en el hospital, y era frustrante y doloroso. Y él menciona que mientras iba por la calle, había una iglesia que sabía que siempre estaba ahí una iglesia, tal vez no le prestaba mucha atención, pero en ese momento dice que miró el anuncio o el letrero que estaba allí. Y él leyó algo así como, Dios escucha o Dios te escucha y Él tiene cuidado de ti. Y Maki comentó que eso lo llenó de esperanza, lo llenó de fe, de creer, de confiar que Dios iba a obrar en su vida, que Él tenía cuidado de él. Y el punto es el siguiente, mis amigos, cuando nos desenfocamos de Jesús y dejamos que el temor llene nuestra mente, empezamos a perder piso y empezamos a perder la paz. Pero si volteamos a mirar a Jesús, a sus promesas, podremos sentir una fortaleza y un ánimo que nos impulsa a seguir adelante. Hay una frase muy conocida que dice, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Y es muy cierto. ¿Qué es lo que pensamos en estos días? María, el día martes, nos animó a que lo que hablemos sea vida. Porque la mayoría habla de muerte, de incertidumbre, de despidos, de la economía, por el tema de la pandemia. Pero, ¿qué tal si empezamos a hablar vida y a declarar las bondades, las misericordias de Dios? Empezamos a hablar de la fidelidad de Dios. ¿Qué tal si cambiamos un poco el enfoque? Hay que estar informados, pero está bien, nos informamos con las autoridades, pero también empezamos a llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de música que edifica el espíritu, para seguir confiando en Dios. Creo que Jesús, hablando de Pedro, dejó que atravesara un momento difícil para enseñarle algo, enseñarle a que tenía que confiar en Él, a descansar en Él. Jesús pudo haber calmado la tormenta, pero no lo hizo. Jesús tal vez, o Dios, pudo haber calmado tu tormenta, tu situación, tu circunstancia. Y no solamente lo de la pandemia, ¿verdad? Tal vez muchos venimos arrastrando situaciones difíciles en la vida. Tal vez Dios no ha cambiado radicalmente algo, pero Él quiere que confiemos en Él. Y las tormentas no son opcionales, pero el miedo, mis amigos, sí es. El miedo es opcional. Yo decido temer o confiar en Dios. Para cerrar, quiero mencionarte y darte 2 consejos rápidamente, súper rápidos, de cómo obtener un milagro de Dios en tu vida. Y el primero de ellos, el primer punto es, no te enfoques en el problema. Que no te robe la paz, los minutos del día, que no te coma la ansiedad. No te enfoques en el problema. ¿Sabes que mientras Pedro estuvo enfocado en Jesús, el milagro de caminar sobre el agua se estuvo dando? Pero al momento que quitó su mirada de él, comenzó a hundirse. Se desenfocó de Jesús. Hay cosas sorprendentes, mis amigos, que Dios quiere hacer y que lo vemos tan cotidiano en nosotros que no lo consideramos como un milagro, pero algo tan sencillo como el tener paz en medio de una situación difícil es un milagro. El que la vida, el carácter de las personas se mantenga firme ante la adversidad es un milagro de Dios. Dice
el libro de Filipenses, Pablo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Es decir, tienes un problema, que tu problema no sea el enfoque. Más bien, enfoca ese problema hacia Dios. Ora, pídele a Dios lo que tú necesitas. Díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y entonces experimentarán una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón y guardará tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. No te enfoques en el problema. Marcos 4:36, leímos que había otras barcas que estaban siguiendo a Jesús. ¿Lo recuerdan? Y más adelante la Biblia no menciona nada de esas barcas. No se menciona nada que llegó gente junto con Jesús. Igual estaba la tormenta y decidieron retirarse. Tal vez puedes quedarte cerca de tu milagro por el temor a continuar avanzando en los caminos de Dios. Tal vez muchas personas han tirado la toalla de no seguir a Jesús porque simplemente se enfocaron en las dificultades de la vida, no en las promesas del dador de la vida. No dejes que los problemas te ahoguen. Tú avanza, mi amigo y mi amiga, en los caminos de Dios. Confía en Él, que tu milagro está pronto por llegar. Y número 2, para poder ver o alcanzar un milagro en nuestras vidas, es que tú tienes que alimentar tu fe. Tienes que llenarte de fe, confiar en Dios. Marcos 6:5, Jesús empezó a predicar y tratar de hacer milagros en Nazaret, su tierra, pero no pudo hacer mucho. Y me impresiona lo que dice la palabra. Debido, dice, a la incredulidad de ellos, de la gente, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de la incredulidad de la gente. Mi perspectiva incorrecta acerca de Dios puede limitar lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cómo puedes alimentar tu fe? Y termino con esto, de verdad, ya, es lo último. ¿Cómo puedo alimentar mi fe? Tienes que voltear a mirar los cuadros, así como ese médico tiene sus reconocimientos, los cuadros que Dios tiene en el universo, y empezar a creer y a confiar en lo que Él puede hacer. Un arco iris en el cielo es seña de una promesa que Dios hizo hace miles de años. Es un cuadro en la naturaleza, un atardecer mostrando el final de la misericordia de Dios en ese día. Y tú confías que al siguiente día podrás disfrutar de una nueva misericordia. Puedes leer en su palabra cómo Dios abrió el mar rojo. Tú puedes leer también en su palabra cómo Dios cerró bocas de leones y evitó que dañaran a Daniel. Podemos leer en su palabra cómo Dios guardó la vida de una familia, de una tormenta, de un diluvio, y preservó la vida de un hombre y de toda su familia. Podemos ver cómo Dios proveyó para la necesidad de una viuda muy pobre, aún en medio de una sequía terrible de un país, de Israel. Podemos ver cómo Dios evitó que Pablo muriera cuando una serpiente venenosa lo mordió y la demás gente dijo, ya, ahí estuvo, hasta ahí llegó Pablo, ¿no? Y no fue así. Podemos leer cómo Jesús sanó a ciegos. Podemos leer también, mis amigos, cómo Jesús calmó tormentas y aún caminó sobre ellas. Hacedor de milagros, abre caminos donde no los hay. Jesús trae esperanza a las personas. Y quisiera que terminemos orando y
antes de hacerlo, yo quiero animar a todas aquellas personas que no conocen de Jesús y que nunca han puesto su fe en Jesús. Si esta es tu situación, dice la Biblia que todas las personas vivimos alejadas de Dios y el pecado o la maldad de las personas nos aleja de Dios. Y ese pecado que tenemos con nosotros, el veredicto es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Pero las buenas noticias de Dios para la humanidad es que Él entregó a Jesús para que Él muriera por mis pecados. Y mi veredicto de muerte ahora lo tomó Jesús en la cruz del Calvario y Él se entregó por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió, mis amigos, a Jesús al mundo para condenarlo, sino más bien lo envió para salvar al mundo a través de Jesús. Si tú quieres poner tu fe, recibir el perdón de Dios en tu vida, me gustaría que hicieras esta oración y la repitieras después de mí. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Te doy gracias porque moriste por mí y yo sé que ahora que te abro mi corazón, mis pecados son perdonados porque tú los llevaste en la cruz del Calvario. Gracias por recibirme también como tu hijo. Te amo y ayúdame a andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es lo mejor que pudiste haber hecho en la vida entera. Si es así, nos encantaría saber de ti. Mándanos un mensaje para ponernos en contacto contigo y enseñarte cómo puedes seguir caminando y avanzando en los caminos de Dios. Y finalmente, amigos, ¿por qué no oramos para terminar esta reunión o esta transmisión? Señor, gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, que nuestra fe en ti, Jesús, jamás mengue o cambie. Ayúdanos a depender en tus promesas y a descansar en que tú, Señor, eres un hacedor de milagros y para ti no hay nada imposible. Descansamos en tus promesas y te pedimos que nos ayudes en esta semana en todas las áreas que tenemos que hacer, en el trabajo, en casa, con la familia. Descansamos en ti y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, estamos despedidos. Dale like a este video y compártelo con tu familia y con tus amigos. Nos vemos este martes a las 7 de la tarde en una reunión de oración y posteriormente el viernes a las 7 de la tarde para celebrar la Santa Cena y recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios les bendiga a todos, mis amigos.